Sé mi shalom, la calma en el caos que me acecha, la paz que sobrepasa lo que entienda. Sé mi shalom, mi corazón guías aguas tranquilas. Mi buen pastor me amas y me cuidas. Que tu espíritu sea mi consolador, tu espíritu sea mi sanador, tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más. Cristo, sé mi shalom. Tu gracia me incluye en su armonía, y tu buen corazón, Dios, me conquista. Que tu espíritu sea mi consolador, tu espíritu. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga. Hola iglesia, buenas noches, que el Señor les bendiga y gracias nuevamente hoy por dejarnos entrar en sus hogares para adorar y exaltar al Rey de Reyes. Hoy quiero que pensemos en todas las cosas que han cambiado y cómo hoy somos iglesia desde nuestros hogares y nos reunimos para adorar y para compartir. Así que quiero invitarlos a que dispongan este tiempo. Espero que hayan preparado todas las cosas, hayan reunido a la familia para que juntos adoremos y exaltemos a Dios. Y bueno, no se vayan a dejar distraer ahorita ahí en sus casas, en los celulares, en la preparación de la comida. Todo eso puede esperar, pero este tiempo lo hemos separado para estar con Dios. Señor, que en este tiempo seas tú hablando a nuestros corazones y que nosotros como iglesia, aunque hoy separados cada uno de nuestros hogares, a través del internet, a través de este video, a través de esta alabanza juntos en espíritu, para adorarte, para exaltarte y para alabarte. Señor, que levantes templos de adoración en cada hogar. Que hoy cada hogar se convierta en una iglesia y en un lugar en donde adorarte
y en un lugar en donde exaltarte. Que cada casa, que cada hogar se convierta, Señor, en un lugar donde tú puedas habitar. Porque como dice tu palabra, mejor es un día en tu presencia que 1000 años lejos. Hoy queremos entrar en tu presencia y que nos llenes de ti, y que nos llenes de ti. Hoy venimos a este tiempo, en cada hogar, en cada lugar, venimos para adorarte y para exaltarte. Porque sabemos que tú te alegras cuando te cantamos y cuando nos reunimos para adorarte y para exaltarte. Recibe esta alabanza como olor grato y como olor agradable delante de ti, Jesús. De Dios, 1000 años lejos de Él, pero un rincón en la casa de Dios, todo el palacio de un rey, todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, daremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, daremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios.
durante este tiempo hemos visto tu provisión, hemos visto a través de los testimonios de las personas de la iglesia que nos comparten cómo han estado este tiempo. Sabemos que para muchos han sido tiempos difíciles, pero también sabemos que tú nunca nos has dejado, que tú nunca nos has abandonado. Tu presencia siempre ha estado con nosotros, aún en los momentos en los que no parecerían tan fáciles, y en todo lo que vamos a enfrentar de aquí en adelante, sabemos que tú estarás con nosotros. Por eso queremos adorarte y decirte que siempre hemos visto una y otra vez tus bendiciones llegar a nuestras vidas. Tal vez no en el momento que nosotros queremos, pero siempre en el momento preciso tus bendiciones han caído como lluvia en tierra seca. Y eso queremos cantarte y darte gracias hoy por tus bendiciones para nuestras vidas. Nunca había visto tan cerca la bondad de tu corazón. Y un cielo gris, mas nunca había visto llover así. Pues antes de pedir que vinieras a habitar en mi corazón, vivía la vida en desierto, en sequía y sin luz. Mas ahora, una y otra vez, veo llover bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome, tu llamada oportunamente, como lluvia en tierra seca, le das vida a mi ser, me quebranta tu presencia, mientras que veo llover. Ahora vivo la vida esperando otra vez que vuelva a llover, pues cada gota de lluvia no es parecida con la de ayer. Miro hacia el cielo y las nubes me dicen prepárate, alza tus manos que el Padre le envía otra vez. Y de pronto, una y otra vez, veo llover bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome, tu llegada oportunamente. Una y otra vez veo llover bendiciones inundándome, como lluvia en tierra seca, le das vida a mi ser, me quebranta tu presencia, mientras que veo llover. Señor, queremos decirte que te amamos. Queremos exaltarte y honrarte por lo que tú eres, por lo grande que tú eres, por todas las bendiciones que siempre recibimos de ti, por tener hoy la vida y por tener hoy lo suficiente para exaltarte y para adorarte. Bendice a aquellos que están hoy en necesidad y haz llegar tus bendiciones, haz llegar esa lluvia temprana y esa lluvia tardía en nuestras vidas. No dejes que nos sequemos a causa de las necesidades. Por el contrario, anímanos en medio del desierto a seguir adelante, porque yo sé que siempre voy a ver tu mano, porque yo sé que siempre vas a estar ahí. Por eso te decimos hoy que te amamos, Jesús,
amamos, Jesús. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme, sí. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme, sí. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme, sí. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme, sí. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Señor, y te damos gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de poder exaltarte y de poder recordar que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios fuerte, que tú siempre estás en el cuidado de nosotros, que nada se te ha olvidado y que nada se te ha escapado. Acuérdate hoy de tus hijos y ven a bendecirnos. En nombre de tu Hijo Jesús, te oramos y te alabamos. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y que nos hable a todos hoy a través de la palabra que tiene el pastor preparada para nosotros. Que tengan feliz noche, Dios les bendiga. Hola amigos, bienvenidos a la transmisión de hoy y darles un saludo bien especial. Quiero invitarles que vayan allí, tomen sus Biblias, presten mucha atención para que podamos entrar juntos a la palabra de Dios en este día y para que el Señor pueda enseñar a nuestras vidas, pueda enseñar a nuestros corazones. Que el amor de Dios, que toda bendición, Señor, sea derramada en medio de cada uno de nosotros. Padre, hoy te damos gracias y te pedimos, Señor, que bendigas, Padre, tu palabra. Que, Señor, ella sea una palabra viva, una palabra eficaz, que penetre, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser
Y lo más importante, Señor, es pedirte que, Señor, nos hagas hacedores, Padre, de esta palabra y no solamente oidores. Te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, que nos permites el compartir y el estar allí juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartirles hoy acerca de la fe. Esa palabra que es tan cortica, que parece tan sencilla, pero que hay veces es tan compleja en medio de nuestras vidas. Fe que la estamos necesitando constantemente, ¿ya? Y quisiera que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 12. Hebreos capítulo 12, y quiero compartirles el versículo 2. Dice la palabra de Dios allí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos que Jesús es el autor y es el consumador de la fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando la Biblia nos dice que Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe? Para tener fe debemos poner nuestros ojos en Jesús. Es lo primero que la palabra de Dios nos está indicando allí. Es la primera dirección que el libro de Hebreos nos da, que nosotros debemos colocar nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor, es el creador de la fe. Esto nos lo está diciendo el libro de Hebreos. O sea, colocamos nuestros ojos en Jesús. ¿Y por qué lo debemos de colocar en Jesús? Porque Él es el creador, es el autor de la fe. Pero también es el consumador de la fe, dice la palabra de Dios. ¿Y qué significa esa palabra? ¿Qué significa que es el consumador de la fe? Significa que Jesús es el que la desarrolla. Entonces podemos entrar a concluir a través de este pasaje, de este versículo que hay en Hebreos 12, versículo 2. Primero, que nuestros ojos primero deben estar puestos en Jesús. Y deben estar puestos en Jesús por dos razones muy, muy importantes. Porque Jesús es el autor de la fe y es el consumador. O sea, es el que la crea y es el que la desarrolla en medio de nuestras vidas. Quiere decir que Jesús la hace madurar y la hace crecer en medio de nosotros. Jesús es la fuente de nuestra fe y Él es quien la hace que se desarrolle en nuestro caminar y en nuestro día a día y en nuestro estar con el Señor en cada momento. Es por eso que la simple verdad de tu palabra puede cambiar nuestras vidas, ¿ya? Porque al poner nuestros ojos en Jesús, se desarrolla todo lo que puede cambiar en nosotros, ¿ya? Quiero explicarme en esto, porque es bien interesante y es bien importante para lo que vamos a desarrollar esta noche, en este tiempo. O sea, nosotros colocamos nuestros ojos, nuestra vista en Jesús, ¿ya? Y al nosotros hacerlo, al poner nuestros ojos en Jesús, se desarrolla en medio de nosotros todo aquello que puede cambiar y que puede transformar muchas cosas de nuestra vida. Es por eso que muchas cosas no cambian, porque nuestros ojos miran a Jesús hoy en medio de una necesidad, en medio de un problema, pero mañana nuestros ojos están mirando otras cosas. Es por eso que hay muchas cosas que nosotros quisiéramos cambiar, que quisiéramos transformar en medio de nuestra vida, pero no lo logramos. Pero es por eso, porque Hebreos dice que los ojos deben estar puestos en Jesús. Y sí, es cierto, en medio de la necesidad, en medio de la circunstancia o en medio de cualquier problema de nuestra vida, inmediatamente nosotros colocamos nuestros ojos en Jesús. Pero también con el tiempo los quitamos de Jesús y los colocamos en otras cosas.
lo colocamos en ese libro de autoayuda que nos recomendaron, o en esas personas que de pronto te dicen que tienen problemas, que tienen poderes sobrenaturales y que te pueden ayudar. Es muy fácil, así como colocamos nuestros ojos en Jesús, es muy fácil de quitarlos y colocarlos en personas o en otras cosas. Entonces, aquí es donde quiero que nosotros entendamos esta primera parte para poder que entremos a una historia que hay en la Biblia, en el Evangelio de Marcos. Pero para poderlo hacer, yo quiero que primero usted podamos entender lo que dice Hebreos 12, versículo 2. Son tres cosas. Puesto los ojos en Jesús. Yo pongo mis ojos en Jesús y los pongo en Él porque Él es el único, Él es el creador de la fe y es el consumador. Él es el único que la puede hacer desarrollar en medio de nuestras vidas. Ahora quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 11, para que miremos una historia. Encontramos allí bien interesante. Marcos capítulo 11. Y vamos hasta el versículo, capítulo 11, y nos vamos hasta el versículo 11 también. 11. Y allí vamos a encontrar una historia bien interesante que nos va a ayudar hoy a entender lo que es verdaderamente la fe. Esa fe que Jesús la crea en medio de nosotros y la logra desarrollar en medio de nuestro caminar y nuestro andar con Él. Dice el versículo 11, vamos a leer del 11 al 15. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Vamos a continuar en la historia, pero nos vamos a ir un poquito más adelante ahí en Marcos 11. Vamos a ir hasta el versículo 19. Dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La historia nos dice que Jesús se está quedando en la ciudad de Betania, ¿ya? Y allí vivían algunos de sus discípulos. Entre ellos estaba Marta, María, Lázaro, que eran uno de sus mejores amigos. Entonces él viajaba de Jerusalén a Betania y volvía nuevamente de Betania, regresaba a Jerusalén. Era un trayecto que él hacía muy a menudo. Y dice que Jesús está de regreso nuevamente y llega a un árbol y no encuentra absolutamente nada. Y Jesús le habla a ese árbol. Yo quiero que mire que esto es bien interesante para nosotros entender hoy el propósito de la palabra de Dios que Él tiene para nosotros, para enseñarnos acerca de la fe. Entonces Jesús viene porque tiene hambre, dice que tiene hambre, y le habla al árbol, ¿ya? En la primera parte que leíamos, le dice algo bien interesante: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Porque cuando Jesús llega al árbol, Él llega con hambre. El árbol está allí. Él considera que
había fruto. Cuando llegan no encuentran fruto. Está en el versículo 13. Dice: viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. O sea, cuando él llegó allí, pensó que encontraría alimento para él, pero no encontró absolutamente nada. Y entonces allí Jesús pronuncia estas palabras y se las dice al árbol. ¿Qué le dice al árbol? Le dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Continúan el viaje. Ellos venían de Betania de regreso a Jerusalén. Y continúan el viaje y llegan allí a Jerusalén. Y dice que mientras estuvo allí fue cuando sucedió que llegó al templo, tumbó la mesa de los cambistas en el templo y los exhortó y les dijo que la casa de Dios, la casa de su Padre, debía de ser una casa de oración. Ahora vamos a mirar. Luego, a la mañana siguiente, volvieron a pasar otra vez por ese lugar. O sea que han pasado 24 horas desde que Jesús le habló al árbol. Han pasado 24 horas. Y vuelven y pasan por ese lugar. Dice que a la mañana siguiente volvieron a pasar por allí. Y allí sus discípulos vieron cómo el árbol ya se había secado. Y vamos a mirar varias cosas sobre la fe a través de lo que dice allí la palabra de Dios. En el versículo 22, quiero que me acompañe al versículo 22. Allí, si usted tiene sus Biblias, si tiene la palabra de Dios, dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Lo esencial, lo más importante, hay muchas cosas importantes en este relato, pero lo esencial y lo más importante que nosotros podemos encontrar en este relato acerca de la fe es que nosotros debemos tener fe en Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a otras personas que nos dicen: tengan fe? Pero hasta ahí. Yo lo he escuchado mucho. Hay personas que hablan con otras en medio de una situación complicada o difícil de su vida. Están buscando empleo, tienen un problema familiar, hay algún tipo de enfermedad, en fin, alguna circunstancia está allí golpeando la vida de alguien. Y por lo general usamos esa palabra, ¿no? No, pero mira, ten fe, tengan fe. Ahora, no se trata de tener fe en cualquier cosa. Es lo primero que yo quiero que entendamos en este día. No se trata de tener fe en cualquier cosa. Se trata de tener fe en una persona, ¿ya? ¿Esto qué tiene que ver con la fe? De que la fe es algo relacional. Si nosotros nos relacionamos con el Señor, eso hará que nosotros tengamos fe, pero en Dios. Es muy difícil tener fe con alguien con quien nosotros no tenemos ninguna relación. La fe no se trata de autoayuda, no se trata de tener pensamientos positivos. La fe se trata, lo dijo Jesús claramente y se lo dijo a los discípulos, la fe se trata de tener fe en Dios. No se trata solamente en tener fe y no más, no. Hay personas que tienen fe en muchas cosas. Usted puede tener fe en una piedra, usted puede tener fe en una vela, no, el Señor fue muy claro y lo que le dijo a sus discípulos es: tengan fe, pero tengan fe en Dios. O sea, es tener fe en una persona, es tener fe en alguien, no en cualquier cosa. Luego, en el versículo 23, les dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Una de las formas de tener fe en Dios es a través de las palabras. Escúcheme muy bien esto. Una de las formas de nosotros poder ejercitar la fe en medio de nuestras vidas y en medio de cualquier situación que nosotros enfrentemos es a través de las palabras. El Señor le dijo a los discípulos, ¿qué les dijo? Le dijo: háblale al monte.
¿Qué le está diciendo con esto el Señor a los discípulos? ¿Y qué nos está diciendo a nosotros hoy también? Nos está diciendo que la fe se ejerce cuando tú le hablas al monte, cuando tú le hablas al problema, cuando tú le hablas a la dificultad. Habla al problema. Hay personas que en vez de hablarle al monte, le piden a Dios que le hable al monte por ellos. O también hay personas que le hablan a Dios sobre lo grande que es su monte. Cuando nosotros tenemos una dificultad, cuando tenemos un problema, hay veces vamos donde Dios a decirle que Él sea el que corra el monte, o vamos y le decimos: Señor, mira este monte tan grande que tengo, mira esta dificultad, Señor, mira este problema que yo estoy viviendo hoy. Y eso no es lo que el Señor nos está enseñando a través de este relato. No fue lo que el Señor les estaba enseñando a los discípulos. El Señor le dijo: eres tú, son ustedes los que le tienen que hablar al monte. ¿Ya? ¿Alguna vez usted lo ha hecho? ¿Le ha hablado a Dios de lo grande que es su monte? Yo creo que yo lo he hecho. En ocasiones, hay veces en medio del desespero, del desánimo y de muchas cosas que vienen a tocar nuestras vidas, a uno se le olvida que el Señor nos enseña en su palabra que somos nosotros los que debemos de hablarle al monte. Y comenzamos a hablarle a Dios sobre los montes que nosotros tenemos. ¿Ya? Pero usted hay veces nunca le ha hablado al monte. ¿Y sabe por qué muchas veces no le hablamos al monte? Porque lo vemos demasiado grande. Por eso Él ponía el ejemplo del monte. El Señor no dijo: cualquiera que le dijera a esta piedra, cualquiera que le dijera a este pequeño terreno. No, Él le dijo: el que le hable al monte. El que le hable al monte. Y muchas veces nosotros no le hablamos al monte, es porque el monte tiene un tamaño muy grande y nosotros nos sentimos incapaz de hablarle, hay veces, a esa circunstancia o de hablarle a ese problema. Bueno, también está bien que le digamos a Dios que tenemos un monte muy grande. Eso yo creo que todos lo hemos hecho. Pero luego de que tú le digas a Dios que tienes un monte muy grande, luego tú debes de voltear y comenzar a hablarle al monte. No está mal que tú le digas al Señor: bueno, Señor, tengo en mi vida en este momento un monte muy grande delante de mí. Pero no te puedes quedar ahí. Después de que le digas eso al Señor, tienes que voltear y tienes que enfrentar tu monte. Y eso es lo que Dios está explicando allí. Ahora, yo quisiera que nos devolviéramos al versículo 12, de allí de la narración que tenemos de Marcos 11, versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Jesús tuvo hambre. Y entonces ven el árbol, ¿cierto? Es lo que narrábamos al inicio de esta predicación. El árbol no tenía higos, el árbol no tenía frutos. ¿Qué pasa? Que en ese momento el árbol se convierte en un monte para el Señor. En el momento en que Jesús tiene hambre y en el momento en que Jesús llega hasta el árbol, se enfrenta allí, tiene el árbol al frente de él, en ese momento, y no encuentra higos, no encuentra comida, no encuentra alimento en el árbol, en ese momento ese árbol se está convirtiendo en un monte para Jesús, porque Jesús tiene una necesidad, tiene hambre, y el árbol no le puede suplir esa necesidad. Y es en ese momento que Jesús le habla al árbol. Y Jesús maldice el árbol. Y le habla tan fuerte. Yo creo que mire esto, porque dice el versículo 14 que cuando él maldijo a la higuera, cuando le habló al árbol, dice: lo oyeron sus discípulos. Y entonces Jesús le habla tan fuerte que los discípulos están oyendo todo lo que el Señor le está diciendo al árbol. A la mañana siguiente, han pasado 24 horas. Ellos van Jerusalén, Betania, Jerusalén, vuelven a pasar por el mismo lugar. Y es Pedro
Pedro nota que el árbol se secó desde las raíces. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Vuelve a pasar por el mismo lugar. Pero ya Pedro ve que hay una novedad, que el árbol no está igual a como lo habían visto hace 24 horas, el día anterior. Porque Pedro no esperaba ver seco ese árbol desde la raíz. Porque Pedro no podía creer que eso podía pasar. ¿Ya? Pedro nota que el árbol está seco y a él le llama la atención. Y por eso, si usted mira en la narración, Jesús ni siquiera se determina en eso. Es Pedro el que lo hace. Y Pedro llama a Jesús. Y Pedro le dice al Señor: Señor, mira, yo quiero que mires. Me imagino que iban por el camino y hasta lo detuvo, porque le dijo: Señor, yo quiero que mires. Y le dijo allí: mira, maestro, el árbol está seco. Y eso pasa mucho en la vida de nosotros. Y eso pasa muchas veces cuando nosotros le hablamos al monte y no pasa nada. Porque también yo sé que nosotros le hemos hablado al monte. Nosotros le hemos hablado al problema. Nosotros le hemos hablado a esas circunstancias. Y muchas veces no ha pasado nada. Yo quiero que usted mire algo bien interesante en todo esto que estamos leyendo hoy, que estamos compartiendo. Jesús no le habló al árbol y luego se fue por el camino repitiendo: uy, espero que esto funcione, yo lo creo, se va a secar, esto va a funcionar. Jesús no hizo eso. La palabra de Dios dice que Jesús vino, no encontró fruto en el árbol, le habló al árbol y siguió su camino. Y se desconectó totalmente de lo que había hecho. Y muchas veces nosotros le hablamos al monte, pero cuando le hablamos al monte y después de que le hablamos y volteamos y seguimos en nuestras cosas y seguimos nuestro camino en la vida, comenzamos a decir: no creo que ese monte se vaya a tumbar, yo no creo que eso se vaya a correr, yo no creo que eso vaya a funcionar. Eso lo hace la incredulidad. Jesús estaba enseñándoles, y está enseñándonos a nosotros, es que solo le hablas al monte y ya. Pero para poderle hablar al monte hay una condición bien importante, y fue la que leímos en el versículo 22. Debes de tener fe en Dios. No solamente tener fe, sino tener fe en Dios. Y eso es lo que Jesús está allí ministrando, está hablando, enseñando a sus discípulos, que hay que hablarle al monte, pero que debemos de tener fe en Dios, porque es Dios el que hace que las cosas pasen. Cuando le hablamos al monte, no eres tú. ¿Ya usted me entiende? Ya vamos comprendiendo un poco acerca de lo que Jesús enseña aquí acerca de la fe. Es Dios el que hace las cosas. Es Dios el que hace que obren las cosas a nuestro favor. Pero cuando le hablamos al monte, no eres tú. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que de nuestra boca salgan esas palabras, y Dios se encargará de los demás. Eso es lo que Jesús está enseñando. El Señor se paró al frente del árbol. Él simplemente dijo las palabras, pero la obra la hizo su Padre, la obra la hizo Dios. Cuando al otro día pasaron y encontraron el árbol seco, versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire lo que dice el Señor: si no dudan en su corazón. Lo que significa esto
es que si dicen algo con su boca y su corazón dice lo mismo, usted va a ver los resultados. Si usted dice algo con su boca y su corazón también está diciendo lo mismo, algo va a pasar. El obrar de Dios se va a ver en medio de nuestra vida. Aquí es donde hay un gran problema para nuestra fe, porque muchas veces el corazón y la boca no están de acuerdo. Ese es un problema para nuestra fe. Cuando el corazón y nuestra boca y nuestras palabras no están de acuerdo, no se encuentran. Decimos cosas que nuestro corazón no cree. Así muchas veces es que nuestra fe tratamos de que funcione y no puede funcionar de esa manera. Nuestra boca, lo que sale de nuestra boca, tiene que estar de acuerdo con lo que dice nuestro corazón. La palabra de fe necesita estar en dos lugares a la vez, en tu boca y en tu corazón. Quiero repetirle esa frase, porque creo que encierra el mensaje y la enseñanza que Dios hoy quiere darnos a nosotros. La palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe? Aquella que sale de tu boca. ¿Cuál fue la palabra de fe de Jesús? La palabra de fe de Jesús fue cuando le dijo a la higuera: no darás más fruto, te maldigo y no darás más fruto. Salió palabra de fe de su boca. Cuando sale palabra de fe de nuestra boca, necesita estar en dos lugares a la vez. En nuestra boca, pero también debe estar en nuestro corazón. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, al capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vamos al versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia declara que cuando el corazón, mire lo que declara, esto es bien, pero bien importante, bien interesante, que yo sé que es algo que tú necesitas para empezar a vivir una vida de fe. La Biblia está diciendo allí, declarando que cuando el corazón y los labios están juntos, somos salvados. Cuando nuestros labios, cuando las palabras que salen de nuestros labios van igual a lo que tú crees en el corazón, somos salvados. Por eso miren, cuando una vida está manchada por el pecado, va camino a una eternidad de dolor y sin Dios. Pero luego, cuando tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, el Espíritu Santo viene y te cambia. ¿Por qué? Porque eres nacido de nuevo y cambias tu destino y pasas del infierno al cielo. Eres nacido de nuevo y tú puedes cambiar el destino de muchas cosas. Y tú puedes pasar de ese lado pecaminoso a un lado de santidad, solamente poniéndose de acuerdo entre tu boca y tu corazón. Ahí es donde la Biblia nos enseña que las cosas viejas pasan y que todas son hechas nuevas. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el corazón y los labios están juntos. Cuando el corazón y tus labios se juntan, tu vida cambia, tu vida es diferente. Dice que somos salvados, que somos nuevas criaturas y que nacemos de nuevo. Empieza a hablarle al monte de la incredulidad y no te preocupes por nada más. El Espíritu Santo hará el resto. Se encargará de cambiar tu vida y se encargará de cambiar tus circunstancias. Ahora quiero que volvamos nuevamente a Marcos 11 para que vamos terminando
este tiempo, Marcos 11, al versículo 24, donde estábamos inicialmente. Marcos 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quiero terminar con este versículo. Cuando abrimos nuestra boca, ¿cuándo abrimos nuestra boca? Cuando oramos. Cuando tú vas a la presencia de Dios, cuando tú te arrodillas, cuando tú te inclinas, cuando tú empiezas a clamarle al Señor, lo tienes que hacer con tu boca, lo tienes que hacer con tus labios. Entonces, cuando abrimos nuestra boca, cuando oramos, estoy creyendo que Dios lo puede hacer, que Dios puede venir y mover ese monte, puede venir y secar ese árbol que no produce fruto. Pero tengamos mucho, pero mucho cuidado. No se trata de una especie de vara mágica, no de una lámpara a la cual yo puedo ir a frotar y que yo la puedo usar para que el Señor me dé cosas. No. Se trata de tener fe en Dios. Se trata de tener fe en ese Dios que puede salvarme. Se trata de tener fe y de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Se trata de esperar en el tiempo de Dios. Y se trata de que mi boca y mi corazón crean lo mismo. De eso se trata la fe. Ahí está el secreto de la fe. Es algo tan sencillo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Es algo tan maravilloso, yo diría tan hermoso, de lo que Dios nos dice, de lo que se trata la fe. La fe se trata en poner de acuerdo nuestra boca con el corazón. Yo creo que es sencillo. Es sencillo porque tenemos que empezar a tener esa relación con Dios. Y cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor hace que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestro interior, pueda cambiar muchas cosas de mi vida y poner de acuerdo el corazón con mi boca. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Eso también lo enseña la palabra de Dios. Así como ese árbol al cual Jesús le habló se secó desde la raíz, desde una raíz que no se ve. Así la fe empieza a obrar desde tu corazón, desde ese corazón que nosotros no vemos, pero de ahí llega a nuestra boca, y nuestra boca sí la podemos ver, y lo que dicen nuestras palabras nosotros las podemos sentir. Entonces, esa es la evidencia de la fe. La evidencia de la fe son aquellas cosas que empiezan donde no se ven y que terminan donde podemos ver el obrar de Dios. Entonces, por eso nuestra fe, ¿saben dónde empieza? En mi corazón. En ese corazón que yo no puedo ver, pero que luego llega a mi boca y sale en esas palabras que yo sí puedo pronunciar. Hemos recibido un reino que no se ve, por medio de la palabra de Jesucristo, que sí podemos ver. Tú puedes recibir, la gente dice, pero el reino de los cielos, ¿dónde está? Yo no sé el reino de los cielos. No, el reino de los cielos no lo podemos ver, pero sí lo podemos recibir, sí lo podemos sentir por medio de la palabra de Jesucristo. Por eso cuando esta palabra comienza a salir de nuestra boca, nosotros podemos inmediatamente sentir el cielo sobre nosotros. Podemos ver ese reino de Dios en medio de nosotros obrando. Por eso, una invitación bien especial que quiero hacerle en este día es que reciba hoy una nueva vida que tú no puedes ver, pero que otros van a empezar a ver porque tienes fe en Dios. Reciba hoy esa nueva vida que Dios quiere brindarte, que Dios quiere darte, para que otros puedan empezar a verla en medio de ti.
en medio de tus decisiones, en medio de tus pensamientos, en medio de tus palabras, en medio de todo aquello que te rodea. ¿Por qué? Para que otros puedan ver que tú tienes fe, pero que tienes fe en Dios, no fe en cualquier cosa. Esa es la historia que hoy quería compartirles a ustedes. Esta historia maravillosa de fe y de enseñanza que Jesús le está dando allí a los discípulos a través de ese árbol que se secó y que nos la da a nosotros hoy, cuando les dice: háblale a ese monte. De pronto tú necesitas hoy empezar a hablarle a ese monte. De pronto tú necesitas hoy empezar a tener fe, pero una verdadera fe en ese Dios de vida que puede cambiar muchas cosas en medio de tu corazón. Hoy yo te pido eso, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que llenes la vida de tus hijos, que la llenes de tu amor, bendito Dios. Padre, que hoy podamos tener la fuerza, que hoy podamos tener esa fe poderosa de podernos parar al frente de ese monte, como Jesús lo hizo cuando se paró al frente de ese árbol y le habló a ese árbol. Que tengamos hoy esa poderosa fe en medio de nosotros para pararnos al frente de ese monte y poderle hablar. Y Dios hará el resto. Y Dios hará esa obra maravillosa y sobrenatural. Y que podamos entender, Señor, cada día que eres el creador y que eres el consumador, Señor, de esa fe que tanto necesitamos, Padre, cada día. Padre, gracias por esa palabra de vida que has traído hoy, por tu amor y por tu bendición. Al derramar, Señor, esa presencia maravillosa en la vida de cada uno de nosotros en este día, en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén y amén. Iglesia, qué bueno el poder estar conectados, qué bueno poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y antes de terminar este tiempo, quisiera hacer un llamado a los papás y a las mamás de la iglesia que tienen sus niños y que asisten al ministerio de niños de la iglesia. Quiero hablar de los maestros y de las maestras, de esos líderes que tenemos allí en la iglesia y de ese trabajo que están haciendo en este tiempo. Es un trabajo muy lindo, es un trabajo muy especial, con actividades. Mi esposa y yo hemos visto el trabajo que están desarrollando y que están haciendo para llevar esa palabra de Dios allí a sus hijos. Y yo creo que sus hijos lo necesitan. Yo creo que si hay algo que los hijos necesitan, también es alimentarse de esa palabra de Dios. Yo entiendo y yo comprendo que ahora hay actividades, que están las responsabilidades escolares que tienen ahora a través de la internet y los trabajos que tienen, pero mi motivación es a los papás y las mamás para que nos ayuden y para que conecten a sus niños. Es un tiempecito corto, es solamente un tiempo, un día en la semana, el día domingo, lo hacen en las horas de la mañana, creo que es antes de la reunión a las 9 de la mañana, lo están haciendo, y luego pues empata con nuestra reunión que hacemos a las 10:30. Entonces mi llamado, papá, mamá, es para que nos ayuden. Yo creo que las maestras necesitan ese respaldo de ustedes, ayudándonos con los niños, para que ellos reciban de ese alimento y reciban también de esa palabra. Entonces yo quiero motivarles a eso. Comuníquese si tiene alguna duda, comuníquese allí con sus profes, con la maestra que tiene su niño allí en la iglesia, y ella le puede dar una mejor información. Pero yo creo que lo más importante es que eso hace parte de la iglesia, que nos unamos y que nos fortalezcamos como iglesia. Entonces quería hacer ese llamado a los papás y a las mamás del ministerio de niños para que estemos allí juntos, trabajando también por la vida espiritual de cada uno de ellos. Y decirles también que recuerden que mañana hay Mujeres de Fe, se transmite a las 10 de la mañana. Este viernes tenemos Parejas de Amor a las 7 de la noche. Un tema bien especial, una palabra de Dios que tenemos allí para compartirle a los matrimonios,
y a las familias y bueno, seguir trabajando por la bendición de cada hogar y de cada matrimonio. Y el próximo domingo tenemos nuestra acción de gracias, para que también lo tenga allí pendiente. 10:30 de la mañana el domingo estaremos celebrando la acción de gracias juntos, ustedes allá en sus hogares, nosotros aquí, y estaremos dándole gracias a Dios por este mes que va a terminar y el nuevo mes que vamos a empezar, y poder pedir esa bendición del Señor, para que alistemos todo allí en nuestras casas, todo lo de la cena, la podamos compartir con nuestras familias, con las personas que amamos. Entonces quería hacer ese llamado, darles muchas gracias. Recuerde, la iglesia está abierta, ha estado abierta toda esta semana, para que si usted lo puede y lo quiere hacer y tiene la capacidad de hacerlo y puede venir, la iglesia está abierta para que traiga su ofrenda de amor, esa ofrenda que tanto en todo este tiempo nos ha ayudado, nos hemos podido ayudar entre todos y que ha sido de gran bendición para muchas familias en la iglesia. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y que sigamos adelante de la mano del Señor.